Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy, viernes, semana 3, unidad 3, Alberto, Andrea, Daniela, Jazmín, Judith, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, pues siéntanse en la libertad de mandar este mensaje en el chat, al abrir el micrófono. Y bueno, pues el propósito de la sesión del día de hoy es reforzar un tema relevante para el buen cumplimiento de las actividades integradoras. Tiene que ver con la función del eje hipotálamo hipófisis gonadal y cómo este eje relaciona a los demás sistemas en la reproducción humana. Entendiendo la función del eje, podemos entender la función del sistema nervioso, del sistema endocrino, del sistema reproductor, de las hormonas, en procesos que tienen que ver con la reproducción, como es el ciclo menstrual. Incluso también, no sé, en nuestra vida cotidiana, el conocer este tipo de procesos, o más bien el proceso de la reproducción en nuestras mascotas, también tiene una gran importancia. Sobre todo algunos que pues quieren que si tienen alguna mascota, un perrito, un gato, un caballo, no sé, quieren saber cómo se reproducen, cuándo es que la hembra está en los días fértiles y que puede ser montada por el macho y quedar preñada, ¿no? En los animales. Y bueno, todo esto tiene que ver con el papel de estos tres sistemas y la función de las hormonas, ¿ok? En el caso de los animales, el ciclo se llama ciclo estral. En la mujer se llama el ciclo menstrual. Y bueno, pues también dentro del propósito de la sesión del día de hoy es aclarar dudas, comentarios que tengan sobre las actividades, sobre los temas, inquietudes, si quieren también ejercicios, ejemplos de ortografía, redacción, citar pues alguna fuente de consulta, ya sea de Prepa en línea CEP o de internet. Bueno, pues siéntanse igual en la libertad de preguntar, ¿ok? ¿Cómo se está oyendo? ¿Están viendo lo que comparto en pantalla? Si es así, bueno, pues díganme para que pueda yo corregir si no se oye bien, o si todo bien, pues continuamos, ¿ok? Bueno, pues yo aquí los leo en el chat. Vamos a iniciar con este recurso que, bueno, les comenté el día miércoles. Es un video que tiene que ver con la función del eje hipotálamo hipófisis gonadal, o gónadas como lo nombran en nuestros recursos educativos de Prepa en línea CEP. Gracias, Jazmín. Este eje es importante comprender cuál es su función, y entendiendo su función podemos relacionar a los demás sistemas en el proceso reproductivo. ¿Sale? De antemano, bueno, pues vean, el eje está constituido por tres elementos importantes: el hipotálamo, ¿sí?, que es una región del cerebro, ¿sí? La pregunta para ustedes es: ¿el hipotálamo es parte del sistema nervioso, del sistema nervioso central o periférico? ¿Es parte también del sistema endocrino? Bueno, esas preguntas deben ustedes plantearse y responderse para saber cómo empiezan a vincularse estos sistemas. La hipófisis, ¿qué es? Es una parte del cerebro. ¿Qué funciones ejerce? ¿Por qué en la hipófisis se liberan hormonas? ¿Sí? ¿Qué estimula que libere hormonas? ¿Sí? Bueno, pues también ahí vamos armando el rompecabezas. Las gónadas. ¿Qué son las gónadas?
¿De qué sistema estamos hablando al referirnos de las gónadas? ¿Solamente del sistema endocrino o también del sistema reproductor? ¿Sí? Las gónadas pueden ser los óvulos, el espermatozoide, ¿sí? Entonces, bueno, como ven, ya vamos empezando a descubrir cómo en este eje hipotálamo, hipófisis, gónadas están vinculados estos tres sistemas. Conociendo su función y estructura de cada uno de estos elementos, ¿sí? Podemos descifrar a qué sistema pertenece, qué funciones ejerce, qué biomoléculas produce y por qué produce esas biomoléculas. Estamos hablando de los neurotransmisores, dónde se producen los neurotransmisores, por qué se producen los neurotransmisores, posteriormente las hormonas, qué estimula que se produzcan o liberen las hormonas, sobre todo la GnRH, la LH, la FSH, ¿sí? En dónde se producen, ¿sí? Y hacia dónde se dirigen y qué función ejercen. Y posteriormente hablamos de hormonas sexuales y de maduración sexual, ¿ok? Entonces, bueno, teniendo en cuenta este croquis, vamos a ver este pequeño video. Me confirman por ahí si se oye cuando ponga el video, ¿sale? Acerca del sistema neuroendocrino. ¿Cómo funciona el eje hipotálamo hipofisario gonadal? Bien, para empezar, eje hipotálamo hipofisario gonadal. El hipotálamo y la hipófisis ya lo hemos visto en otros vídeos. Son dos áreas que hay en el sistema nervioso central. Ahora, gónadas, podemos encontrar dos tipos de gónadas, principalmente gónadas femeninas, es decir, ovarios, o gónadas masculinas, es decir, testículos. Así que tendremos que diferenciar en la siguiente pizarra que mostraré en función de si la mujer o el hombre recibe estas hormonas por parte del hipotálamo y de la hipófisis. Pero vamos por el principio. Bien, empezaremos analizando el eje en vertical, desde la parte más superior a la parte más periférica. Por parte del hipotálamo, en el núcleo paraventricular, se va a fabricar esta hormona, el gonadotropin releasing hormone, la hormona liberadora de gonadotropinas. Las gonadotropinas son la LH y la FSH, que se van a liberar por parte de la hipófisis cuando esta molécula GnRH viaje desde el hipotálamo a la hipófisis a través de la eminencia media. Cuando llega a la hipófisis, ahí tiene sus receptores, los receptores de hormona GnRH, se une a ellos. Ok, permítanme, voy a quitar algunas ventanas para que fluya más el video. De todas maneras, les voy a compartir la liga. Si de repente el video se ve pausado, puedo recorrer de nuevo el video al inicio y a la par lo reproducimos, yo desde mi computadora y ustedes desde su dispositivo. Y para que ustedes lo tengan a la mano, ya les compartí la liga y no se esté pausando, ¿sale? Nos unimos cuando termine el video, ¿sale? Ok, esto como un recurso porque de repente el internet está muy saturado a estas horas bueno, no, en mi casa nada más mi hija está viendo Paw Patrol, pero no creo que eso sature la red. Pero a veces los vecinos a estas horas están viendo todos videos, entonces se satura, ¿ok? Bueno, voy a poner el video. Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo acerca del sistema neuroendocrino. ¿Cómo funciona el eje hipotálamo hipofisario gonadal? Bien, para empezar, eje hipotálamo hipofisario gonadal. El hipotálamo y la hipófisis ya lo hemos visto en otros vídeos. Son dos áreas que hay en el sistema nervioso central. Ahora, gónadas, podemos encontrar dos tipos de gónadas, principalmente gónadas femeninas, es decir, ovarios, o gónadas masculinas, es decir, testículos.
Así que tendremos que diferenciar en la siguiente pizarra que mostraré en función de si la mujer o el hombre recibe estas hormonas por parte del hipotálamo y de la hipófisis. Pero vamos por el principio. Bien, empezaremos analizando el eje en vertical, desde la parte más superior a la parte más periférica. Por parte del Creo que por ahí se va a colar un... hipotálamo, en el pensé núcleo que era... paraventricular, se va a fabricar esta hormona, el gonadotropin releasing hormone, la hormona liberadora de gonadotropinas. Las gonadotropinas son la LH y la FSH, que se van a liberar por parte de la hipófisis cuando esta molécula GnRH viaje desde el hipotálamo a la hipófisis a través de la eminencia media. Cuando llega a la hipófisis, ahí tiene sus receptores, los receptores de hormona GnRH. Ok, de repente se pausa. Se une a ellos y entonces la hipófisis recibe ese mensaje de que tiene que liberar LH y FSH. LH es hormona luteinizante, relativo con el cuerpo lúteo. Ya lo veremos en la siguiente pizarra esto. Y FSH es la hormona folículo estimulante. De nuevo, en la siguiente pizarra más. La cuestión es que todo esto, finalmente, lo que va a producir es que nuestras gónadas, sean testículos o sean ovarios, liberen hormonas sexuales y se produzca la madurez o maduración sexual. Otra cosa que también va a pasar, tanto en ovarios como en testículos, es que estas hormonas, aquí ya reconocerás que estamos hablando de estrógenos, progesterona, testosterona, estradiol, ¿vale? Todo este conjunto de hormonas lo que hacen es inhibir las áreas superiores. Eso tiene mucho sentido si nos paramos a pensar, ya que si ya hay suficiente cantidad de estas hormonas sexuales, no necesito que se me siga fabricando y liberando más, con lo cual lo que tenemos es una retroalimentación negativa. En todos los ejes que vamos a ver, en el suprarrenal lo vimos, lo estamos viendo en el tiroideo lo volveremos a ver, en el de la hormona del crecimiento también. Siempre hay este feedback negativo por parte del producto final, porque si no hay que fabricar hormonas sexuales. Así que está bien, de arriba a abajo se estimula y de abajo arriba inhibe. Total, esta es la primera pizarra. Vamos a ver en detalle a qué me refiero con maduración sexual. Las hormonas FSH y LH son claves para algunas funciones como son la diferenciación sexual de los seres que todavía no se han diferenciado, es decir, nosotros cuando somos un pequeñito cigoto, empezamos a desarrollarnos como embrión, y también son fundamentales para que podamos desarrollar todas estas características sexuales, tanto las primarias, como puede ser que se formen ovarios, trompas de falopio, útero, o por el contrario, conductos diferentes, testículos. Para eso son vitales y también son muy importantes para lo que es la maduración de nuestras células sexuales, tanto de chicas como de chicos. Vamos a repartir estas funciones ahora. Empezamos con las chicas. Los ovarios. Los ovarios, cuando reciben este FSH por parte de la hipófisis, lo que van a hacer es madurar los folículos ováricos, es decir, el preóvulo va a madurar. Y así se va a formar un óvulo, ya maduro. Y también van a producir la liberación de un tipo de estrógeno, del estradiol. El estradiol es el que domina en la primera mitad del ciclo reproductivo, del ciclo menstrual. Quiero decir, desde el momento en que empieza la menstruación hasta que ovulamos. Porque vas a ver lo que pasa. Es la LH que cuando se libera induce la ovulación, induce que se rompan los folículos ováricos y entonces el óvulo maduro ya eche a rodar trompa de falopio abajo. Y no solo eso, ese óvulo que ya está yendo en dirección hacia el útero, también por acción de la LH, si no es fecundado, va a acabar formando el cuerpo lúteo. Y poco a poco eso va a degenerar y finalmente pues vamos a tener la regla. ¿Qué hace la LH también? Activa la meiosis. La meiosis permite que maduren los oocitos. Es decir, que tanto FSH como LH participan de formas diferentes en esta maduración de células sexuales. Y LH se encarga específicamente de permitir que esas células sexuales que son inmaduras, entre varios motivos, uno de ellos es que no han terminado de hacer el proceso meiótico, la meiosis, aquí la terminan, gracias a la
Y por último, tenemos la liberación de estrógenos. Vuelve a liberarse estradiol, pero en este caso también se libera progesterona. La progesterona, por lo tanto, es propia de la segunda mitad del ciclo menstrual, es decir, desde el momento en el que ovulo hasta que el día segundo antes de que me venga la regla. Eso en chicas. En chicos, ¿qué tenemos? FSH, de nuevo, recuerda que estamos hablando de hormona folículo estimulante. Me está hablando de los folículos, que esto podríamos entenderlo como las células sexuales inmaduras. Va a inducir la maduración de los espermatozoides. Va a inducir el crecimiento testicular. No quiere decir que se te vayan a poner dos testículos del tamaño de una bola de ping-pong aún, pero de una bola de tenis no sería lo suyo. Pero sí quiero decir que los testículos crecen, ¿vale? Que los testículos se desarrollan en un cuerpo gracias a que hay FSH, si no, no se van a desarrollar. ¿Qué más? Este FSH actúa sobre las células de Sertoli, unas células que hay en el testículo, y va a liberar una proteína que es necesaria para que se transporten andrógenos. No propiamente los andrógenos, pero la proteína que los transporta. Y luego sí, la LH es la que, actuando en otro tipo de célula de los testículos, la célula de Leydig, que estimule que se libere testosterona. Y aquí lo tenemos todo. Así que vamos a resumir brevemente qué hace este eje, de qué se encarga. Se encarga, por un lado, de la diferenciación sexual de un organismo que todavía no se ha definido a nivel sexual, porque se está formando. Se encarga del desarrollo de características primarias y secundarias a nivel sexual. Y se encarga de la maduración de las células sexuales. Por todo ello, en el caso de la mujer, es este el eje que controla principalmente nuestro ciclo menstrual. Pues esto es todo. Te invitamos a que hagas los ejercicios que hay a continuación y que nos dejes tus dudas. Feliz estudio. Muy bien. Preguntas sobre la función del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Bueno, no sé si lo acabaron de ver bien, se vio bien en la transmisión o en sus equipos. Bueno, Judith dice que no tiene ninguna duda. Ok. Bueno, Judith no tiene preguntas, dudas. Alberto dice solo para aclarar. Sí, dime Alberto. Hormonas como la testosterona provienen de los testículos. Esa es una buena pregunta. Déjame ver aquí en la imagen. Ok. La testosterona sí se produce en los testículos, ¿sí? Ahora sí que por la presencia de la hormona LH. Y pues esa liberación de testosterona produce pues que haya una mayor producción de espermatozoides. Y bueno, pues y eso es así es, ¿sí? Acuérdense que los folículos empiezan a madurar, es decir, se empiezan a formar las células que van a dar origen al espermatozoide o al óvulo. En el caso del óvulo, pues la hormona que interviene ahí o que se liberan cuando se da la maduración del óvulo son los estrógenos. En el caso del espermatozoide en los hombres se libera la testosterona, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Más preguntas, dudas que tengan. Y esto, fíjense cómo este aumento en la liberación de estas hormonas, estrógenos o testosteronas, mandan la señal de regreso al hipotálamo de que ya no se debe de producir más LH, ¿sí? Si recuerdan aquí,
al inicio del video se comenta que ahora sí que la comunicación que se da en el eje hipotálamo hipófisis gonadal va de abajo hacia arriba, del hipotálamo a la hipófisis y a las gónadas, ¿no? Ejerciendo su función, liberando la GnRH, la LH, la folículo estimulante, ¿sí? Para que se produzcan las hormonas sexuales y se dé la maduración sexual. Cuando estas hormonas se producen, los estrógenos, la testosterona, mandan una señal de regreso, es una señal de retroalimentación negativa, que es como decirle al hipotálamo, sabes que ya no produzcas más hormonas porque ya se llevó a cabo la maduración sexual, ¿sí? Entonces la retroalimentación va en sentido negativo. Y esto, bueno, pues tiene que ver con que pues el ciclo vaya ocurriendo en en sus diferentes fases y no solamente tenga la señal de produce o madura folículos, porque ese no es el sentido de en ese caso del ciclo, por ejemplo en la mujer, del ciclo menstrual, que es la maduración del folículo hasta que se produce el óvulo y este se libera, y posteriormente pues si queda el óvulo pues como se dice fecundado por el espermatozoide, pues se da el embarazo. Pero si no, continúa el ciclo menstrual, ese óvulo que se libera en los días de ovulación, que son a mitad del ciclo menstrual, más o menos en el día 14. Si no es fecundado, ese óvulo se empieza a deformar y se convierte en la fase lútea, o en un cuerpo que empieza a degradarse. ¿Ok? Estoy buscando aquí una imagen para para mostrarles. ¿Ok? Dejen ver acá. Voy a mostrárselos. Ok, vean. Eso es lo que les comento, ¿no? Esto es en el caso del ciclo menstrual, ¿sí? El ciclo menstrual en la mujer comienza cuando pues ocurre el sangrado, ¿sale? Ese es el ciclo menstrual, la menstruación, por eso de ahí el nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sangrado? Pues hay una descamación del endometrio debido a que no hubo fecundación del óvulo en el ciclo pasado, ¿ok? Es decir, ese óvulo que se liberó en el ciclo pasado, pues no llegó a fecundarse, se degradó y el endometrio que se estaba preparando para recibir el óvulo fecundado, como no lo hubo, pues se degrada, ¿no? Se descama y ahí ocurre el sangrado. Entonces, empieza el día cero, ¿sí? Cuando empieza el sangrado, dentro de las trompas de falopio están los folículos. En los folículos empieza a madurar un nuevo óvulo, ¿ok? No sé si logran ver la imagen, ¿sí? Empieza a madurar, por eso entre el día 1 y la mitad del ciclo menstrual se le llama la fase folicular. Y en esta fase folicular están presentes las hormonas que le dicen a en este caso a las gónadas femeninas, que maduren el folículo. Y aquí podemos ver que esas células empiezan a dividirse, bueno, no, sí, a madurar, más bien dicho, ¿sí? Empiezan a madurar, se empieza a componer el folículo, ¿sí? Y en esta fase folicular, o también conocida como preovulatoria, empieza a ver el crecimiento de los folículos ováricos, y una mujer cuando llega a la pubertad
tiene en sus ovarios alrededor de 500.000 folículos, ¿sí? De los cuales van a ser precursores de los óvulos que van a madurar en su ciclo menstrual. En esta fase aumenta la hormona FSH, ¿sí? Es decir, la folículo estimulante. Y esa hormona va a mandar la señal para que este folículo empiece a madurar, ¿sí? ¿Dónde ocurre esto? Bueno, pues el hipotálamo previamente mandó la señal para que se produzca la hormona GnRH. Esta viaja a la hipófisis y en la hipófisis se liberan la LH y la FSH, ¿sí? En el ciclo menstrual, entre los días 1 al 7, hay un aumento muy marcado de la hormona folículo estimulante. ¿Por qué? Porque en esos días es cuando el folículo se desarrolla y madura. Posteriormente, en los días 8 al 10, empieza a bajar la producción de la hormona FSH, ¿sí? Y a la par también aquí hay una producción del estradiol, ¿sí? Que en este caso, bueno, pues juegan un papel importante para que para que el óvulo madure bien. Cuando el folículo maduró, ¿sí? Ya dentro de ese folículo se formó el óvulo, ¿sí? A la mitad del ciclo menstrual. En esa parte se le llama los días de ovulación, que es cuando las mujeres están en sus días fértiles, como se comenta popularmente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes o las parejas tienen relaciones sexuales sin protección en estos días, ¿sí? A mitad del ciclo, es muy probable que la mujer quede embarazada porque es cuando el óvulo se libera, ¿sí? Y es cuando está más propenso a... Ahorita te lo pongo. Está más propenso a ser fecundado por el espermatozoide, ¿sí? Y bueno, pues en esa fase ovulatoria, la hipófisis produce una subida de los niveles de la hormona LH, ¿sí? La hormona luteinizante. A esta parte se le conoce como el pico de LH y es lo que provoca la ovulación, ¿sí? Como ven, ahí ya tenemos el papel de las hormonas FSH y la folículo estimulante. Perdón, la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, dudas que tengan? ¿Todo bien? Bueno, voy a leer en el chat. ¿Ok? ¿Ninguna? Perfecto. Y bueno, pues, ¿qué pasa después de la ovulación en el ciclo menstrual? Hay dos cosas que ocurren. Si el óvulo es fecundado, entonces este óvulo fecundado, ¿sí? Viaja ¿a dónde? ¿En dónde se va a alojar? A ver, pongan su respuesta en el chat. ¿Ok? Pero si no se fecunda el óvulo, ¿qué ocurre? Bueno, pues cuando el óvulo no es fecundado, entonces pasa que se va a la fase lútea, ¿sí? Que sería la continuación del ciclo menstrual, del día posterior al 14, ¿sí? Ese óvulo ya no es folículo, ya es óvulo, ¿sí? Si no es fecundado, entonces empieza a degradarse, ¿sí? Y a esta fase se le llama fase lútea o fase
posovulatoria, ¿sí? Y bueno, pues esta empieza justo después de la ovulación y termina hasta el próximo sangrado. En este caso el folículo que se ha roto, ¿sí? Esta parte de aquí, no sé si ven la manita, ¿sí? A ver, voy a ver, no, creo que no se ve. Bueno, justo en la parte donde dice número 14 arriba, donde se ve esta parte, este saquito que se rompió y liberó el óvulo, ven a continuación cómo se va poniendo amarillento en la fase lútea, se va degradando, ¿sí? En esta fase lútea, bueno, por aquí Jazmín responde en el útero, ok. El útero se prepara para la implantación del óvulo fecundado, ¿sí? El endometrio se engrosa, por eso es que posteriormente se descama y ocurre la menstruación o el sangrado, ¿ok? Entonces ven cómo el cuerpo lúteo se vuelve amarillo y este produce estrógenos y progesterona, las dos hormonas que van a actuar sobre el endometrio, ¿sí? En ese momento la progesterona es la que se encarga de modificar el moco cervical, ¿sí? Para que se vuelva pues más espeso y pues si por ahí queda algún espermatozoide pues no pueda moverse libremente y actuar, bueno, viajar y fecundar, ¿no? Entonces, como ven, el cuerpo se prepara para que no ocurra la fecundación después del proceso de ovulación, ¿ok? ¿Por qué? Porque el óvulo y la fase lútea, bueno, y perdón, el folículo se están degradando, ¿sí? Y bueno, pues en este caso ocurre que la progesterona también actúa en el endometrio, que bueno, pues se vuelve más esponjoso y grueso y tiene un mayor riego sanguíneo. Entonces en este caso el endometrio se vuelve receptivo para recibir al embrión si es que hubiera sido fecundado el óvulo. Está ahora sí que como novia de pueblo esperando a que el óvulo fecundado llegue, pero en este caso no ocurrió. El folículo se está degradando, el óvulo pues quedó sin fecundar, el endometrio aunque se está preparando por la función de la progesterona, ¿sí? Al final de cuentas pues va a pasar que no haya una fecundación, una implantación del óvulo fecundado y por lo tanto pues se descame y pues ocurre el sangrado y por lo tanto pues en esta parte los las hormonas vuelven a bajar a su nivel basal, es decir, al nivel inicial, a como estaban antes del ciclo, y después del día 28 ocurre de nuevo un sangrado y comienza un nuevo ciclo menstrual. ¿Okay? Esto así de manera muy general en la mujer, ¿sale? Ahí podemos ver que en este proceso pues el eje hipotálamo hipófisis gonadal juega su función, ¿sí? En en enviar estas hormonas y recibir la señal por parte de las hormonas que se producen en las gónadas para que pues haya esta alimentación positiva y negativa. Ok, estoy buscando una imagen para ejemplificar esto. Ok, creo que esta imagen me va a ayudar. ¿Sale? Y bueno, ahora, ¿qué utilidad tiene el conocer estas funciones de las hormonas, de el papel que juegan en cada uno de los ciclos? Perdón, en las fases del ciclo. Bueno, pues esto lo podemos también no solamente
saber y conocer para ahora sí que para un control de natalidad o control, ¿cómo le llaman? Planificación familiar, o por ejemplo personas que son activas en su sexualidad para cuidarse de que no haya un embarazo no deseado, ¿no? Tanto el hombre como la mujer deben de saber y tener el conocimiento de qué días son los días en que la probabilidad de que haya un embarazo ocurra y se cuiden, ¿no? Ya sea con los métodos que estén utilizando, sobre todo para que ahora sí que ejerzan su sexualidad de manera responsable e informada, ¿no? Que es otra parte del tema que se estudia en esta unidad 3, pero saber por qué hacerlo y cuándo hacer este cuidado, ¿no? Porque pues si bien hay diferentes métodos de ahora sí de cuidado para no embarazarse, métodos anticonceptivos, todos los métodos tienen un porcentaje de fallo. No hay uno que sea 100% seguro. Incluso hasta ¿cómo se llama? Cuando al hombre se le se me fue el nombre, lo tenía ahorita. Cuando, bueno, no lo quiero decir así, cuando se esteriliza, se me fue la palabra, entonces, cuando vasectomía, sí, cuando lleva a cabo la vasectomía, pues también hay aunque un mínimo porcentaje de falla, puede ser que ocurra, ¿no? No es un 99% de efectividad la vasectomía, pero hay un porcentaje, no sé si un 1 o un 2% de que pueda haber por ahí una falla en ese método. Ok, perdón Alberto, te doy la palabra, alzaste la mano. Ok, bueno, tienes la mano levantada Alberto, no sé si quieres abrir el micrófono, adelante. Por aquí, bueno, Andrea pregunta, ¿existen riesgos si no hay fecundación? No hay ningún riesgo. Pues es el ciclo natural que se lleva a cabo en el ciclo, ahora sí que en las fases del ciclo menstrual, ¿sí? Si no hay fecundación, pues el óvulo, el folículo se degradan y pues al degradarse pues son absorbidos por el propio sistema o salen en el sangrado, ¿no? De la menstruación. Alberto dice diferencias entre neurotransmisores y hormonas. Bueno, esta respuesta sí no te la puedo yo dar porque esa es una conclusión que ustedes deben de responder en su actividad integradora 5. Entonces, solamente les puedo decir y recordar que lo que tienen que ustedes investigar para comparar las diferencias entre estas dos biomoléculas son su mecanismo de acción, su efecto, dónde se producen, por dónde viajan, ¿sí? Esas 4 factores o aspectos que comparen son importantes para que hagan una buena comparación entre hormonas y neurotransmisores, ¿ok? Porque pues eso es lo que distingue a un neurotransmisor de una hormona, su mecanismo, bueno, dónde se producen y liberan, por dónde viajan, cuál es el efecto que producen y
el mecanismo de acción que involucra en qué tejidos hacen blanco o ejercen su función, a qué distancia, cuál es la intensidad, qué procesos regulan, ¿sí? Y pues eso tiene que ver con mecanismos de acción de los neurotransmisores y de las hormonas, ¿ok? Por aquí, bueno, comenta, dice también por lo que he entendido el hipotálamo envía la señal a la hipófisis gracias a los neurotransmisores. Estoy en lo correcto. Estás en lo correcto, estimado Alberto. Ah, ok, es que lo tenías. Sale. Tenías pegado lo de diferencias entre hormonas. Sí, es correcto. De hecho, esa es una buena pregunta, Alberto. O comentario. Porque cuando en la segunda pregunta de su actividad integradora 3 les piden que describan cómo se comunican estos sistemas, es decir, el sistema nervioso con el reproductivo, pasando por el sistema endocrino, ojo, la comunicación no empieza cuando el hipotálamo libera la hormona gonadotroprina, la GnRH. Antes de eso tuvo que haber un estímulo que hizo que el hipotálamo secretara esa hormona. Entonces el sistema nervioso tuvo que haber captado una señal, ¿sí? O un estímulo interno o externo para que se produjera la liberación de algún neurotransmisor que estimuló la secreción de la GnRH. Por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿qué pasa cuando ven a su pareja? ¿Sí? O incluso, bueno, pues ahora que en la televisión, en el YouTube, en el Facebook, estamos plagados de videos con connotaciones sexuales, ¿sí? A veces, pues, pasan bailarines con un supercuerpo, bailarinas con un supercuerpo. Eso estimula nuestros sentidos de la vista, ¿sí? Y de repente hay una estimulación sexual, puede haber incluso un erotismo, una excitación, ¿sí? Y eso no tiene que ver con que seamos depravados o lujuriosos o no, sino que pues si estamos viendo ese tipo de estímulos, ¿quién está captando esos estímulos? Nuestra vista, ¿sí? ¿Qué parte del sistema nervioso es? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué sentimos ese placer o esa excitación? ¿Sí? Y no dejamos de ver el video, ¿no? O en otro sentido con la pareja, ¿no? El erotismo, el ver a la mujer, al hombre que te gusta, ¿sí? Te estimula, te excita en el sentido de sexual, ¿no? En la relación sexual, todo eso, el tocar su piel, el sentir sus besos, sus caricias, etcétera, todo ese cortejo, pues no es más que estímulos que recibe el sistema nervioso central, ¿no? Y periférico a través del tacto, a través de la vista, a través del gusto, a través de los oídos, incluso cuando te habla tu pareja, todo eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que produce? Pues una excitación en nuestros órganos sexuales, ¿no? Lubricación, erección, ¿sí? Y es porque las hormonas están ahí trabajando. El eje hipotálamo hipófisis gonadal está trabajando, ¿sí? Toda esa cascada de estímulos que estamos recibiendo a través de los sentidos, ¿sí? En el acto sexual o en otro proceso de nuestra sexualidad, está haciendo que haya una comunicación entre estos tres sistemas. Sistema nervioso central libera neurotransmisores, bueno, recibe estímulos, ¿sí? El hipotálamo se estimula, libera neurotransmisores,
o libera directamente neurohormonas, ¿no? Ahora, de tarea para ustedes es investigar qué hormonas o neurohormonas se liberan en estos procesos que les acabo de comentar, ¿sí? Y que finalmente pues van produciendo estas cascadas de hormonas que van a dar a nuestras gónadas o incluso a nuestros aparatos reproductores que se excitan, ¿no? Y se preparan para el acto sexual, para el coito, ¿no? Bueno, en este acto sexual, como un ejemplo, pero también en otros procesos como en la pubertad, ¿no? Si nos vamos ahora sí que a nuestra adolescencia, cuando empezó a cambiarnos la voz a nosotros los varones, a las mujeres se les ensancharon sus caderas, les crecieron los pechos, nos salieron el vello púbico, todos estos cambios, ¿sí? Ocurrieron gracias a las hormonas, ¿sí? Pero hubo una comunicación interna ahí, el sistema nervioso central recibió estos estímulos por presencia de hormonas. ¿Qué hormonas? Estrógenos, testosterona, que en nuestra niñez pues estaban en un estado basal, pero cuando llegamos a la pubertad estas hormonas se incrementaron. Por eso es que, bueno, no sé si ustedes han escuchado que la adolescencia es una etapa muy difícil para los padres porque los jóvenes, en general hombres y mujeres, son muy irritables, están de mal humor o todo les molesta por esta cuestión de las hormonas, ¿no? Porque están en esta etapa hormonal. Incluso, bueno, es una, ahora sí que es una etiqueta mala y negativa decirle a las mujeres cuando están en sus días que este, están en sus días de manera despectiva. Es decir, no la molestes porque está en sus días, ¿no? Está muy hormonal, porque reacciona de manera irritable. Aparte de que sienten dolor por estos procesos, y eso hay que entenderlo, pues estas hormonas están trabajando, están en su pico alto, ¿no? Y esto hace que, pues sí, que seamos irritables en ese sentido. Pero bueno, no es bueno, no es correcto etiquetar o hacer este esta connotación, ¿no? Hay que entender y es parte de nuestra vida, es parte de las funciones de nuestro cuerpo y sobre todo también pues es parte de que el eje hipotálamo hipófisis gonadal está trabajando, está vinculando a los sistemas nerviosos, sistema endocrino, ¿sí? Sistema reproductivo en procesos, ¿no? Como es la pubertad o la maduración sexual, la excitación, todo esto, ¿no? El ciclo menstrual, ¿sí? La producción de espermatozoides, de óvulos, todo esto tiene que ver. ¿Por qué somos irritables en estas etapas? Pues imagínense, el pico de hormonas está en su nivel más alto, nuestro sistema nervioso está recibiendo estos estímulos internos y si a esto le sumamos estímulos externos, ¿sí? Como que alguien llegue y te moleste, pues obviamente vas a reaccionar con esa intensidad que traes interna, lo vas a canalizar de manera externa. Y no es más que el eje hipotálamo hipófisis gonadal trabajando en su máxima carga, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Si sí o no, coméntenlo, ¿sale? Y ven en esta, bueno, en esta figura que ahorita les voy a compartir, podemos ver
bueno, en esta figura de aquí del lado izquierdo, la quiero abrir en grande, nada más que es una imagen, es un mapa mental. Dejen encontrarlo por aquí para compartírselos. Bueno, aquí se ve, espero que se vea. Voy a tratar de ampliarlo. A ver, déjenme ver si puedo abrir la imagen en una pestaña. Creo que sí, aquí está. Ok, vean, esta imagen representa muy bien, pues, el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Aquí tenemos el hipotálamo, la GNRH, por aquí está la hipófisis, por aquí están las gónadas, ¿sí? Y podemos ver a las hormonas que están por aquí trabajando, ¿no? Y como ven, estas flechas en color negro nos indican las señales que van del hipotálamo hacia las gónadas, ¿sí? Y también en las flechas azules las señales que van, pues, de las gónadas hacia directamente hacia el hipotálamo no, pero sí para contrarrestar la liberación de estas hormonas. Bueno, sí, de hecho sí, el hipotálamo registra este nivel de hormonas, como pues en este caso se menciona la inhibina, ¿sí? Que son producidas por el aumento de la testosterona, que lo que hacen es que mande la señal para que pare la producción o liberación de la hormona GNRH, ¿sí? Y bueno, esto va regulando el proceso de liberación de estas hormonas. Y sobre todo también, pues, es un ejemplo de cómo se comunica estos tres sistemas, ¿no? Cuando ya los óvulos, o en este caso el óvulo se ha liberado y es porque ya maduró, pues ya no se necesita que haya tanta producción de la hormona folículo estimulante. Entonces se producen estos en este caso progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas, que van a mandar la señal para que la GNRH deje de producirse y por ende también baje la estimulación para la liberación de la hormona folículo estimulante y pues pase y aumente la liberación de la hormona luteinizante. Y así es todo un juego entre estas hormonas. ¿Ok? Preguntas, dudas que tengan. Bueno, por último, nada más quiero comentarles que bueno, pues todo esto tiene una utilidad en nuestras mascotas, sobre todo en el conocimiento del ciclo estral, que cambia un poquito con el ciclo menstrual, ¿sí? Y también cambia en los diferentes tipos de animales que existen, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hablar de animales que tienen una ovulación espontánea o una ovulación inducida, ¿sí? Por ejemplo, la ovulación espontánea es cuando las hembras ovulan de manera espontánea sin estimulación por parte del macho. Entre estas tenemos como ejemplos la vaca, la cerda, la yegua, la cabra, la oveja. Pero también existen animales que presentan ovulación inducida. ¿Cuál es la diferencia? Que en la ovulación inducida el macho es el que induce a la hembra o estimula a la hembra para que tenga una ovulación inducida. Ejemplo de esto son la rata, la gata y la coneja. ¿Qué distingue a estas especies? Que se reproducen muchísimo, ¿ok? Porque pues estas no están ahora sí que controladas por un periodo. Más bien, si tienen macho y las estimula, ovulan
y si el macho las penetra, pues quedan preñadas y por lo tanto producen descendencia, ¿no? O gatitos, ratas, conejos. Por eso es que estas especies se reproducen muchísimo por esto, ¿sale? En cambio una vaca tiene una cría casi cada año, me parece que 9 meses, ahorita lo vamos a ver. Pero también vean, en cuestión del periodo menstrual o en este caso estral de los animales, existen monoéstricas, que es el caso de la perra. La perra solamente ovula de manera espontánea y presenta un celo por estación. Tiene 2 estaciones o 2 celos por año, es decir que su ciclo estral puede durar pues alrededor de unos meses y con su periodo de descanso y continuar otro ciclo más, ¿no? 2 en el año. Hay otras que son poliéstricas. Esto quiere decir que estas tienen varios periodos estrales estacionales, es decir, por estaciones, como su nombre lo dice, y en este caso la estación tiene un inicio, un final definido, y cuando no están en periodo estral, entran en un periodo anestro, es decir, como de descanso, donde no están en este ciclo y posteriormente empiezan otro. Y esto, bueno, pueden tener diferentes ciclos reproductivos. Ejemplos de esto tenemos a la oveja o la cabra, que en los días cortos, como otoño e invierno, presentan su ciclo estral, porque lo que las estimula en otoño e invierno es que los días son cortos y por lo tanto, bueno, pues en estas estaciones presentan su ciclo estral. En cambio la yegua y la gata son de días largos, o sea, se ven más estimuladas en primavera o verano. Y hay otras que son poliéstricas continuas, que estas no tienen que ver ni con un periodo ni con una estación, sino que estas tienen durante toda su vida pues sus ciclos reproductivos continuos, ¿sí? Ejemplos de esto tenemos a la vaca, la cerda, la cobaya, la coneja, entre otras, ¿no? Y bueno, aquí mencionan que en este grupo entraría la mujer, cuyos ciclos siempre se repiten regularmente cada mes durante su vida fértil, ¿sí? Acuérdense que las mujeres tienen su vida fértil, ¿ok? Me parece que hasta los 45 años, cuando entran en ¿cómo se llama el periodo que entran a los 45 años? Ay, se me están yendo las palabras. Como ya es viernes y estoy un poquito cansado, ya, también mi cerebro se me escapan algunas palabras. Ahí es donde recurro a ustedes para que participen, ayudando a su profesor, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver en un dibujo, pues, qué especies se encuentran, son monoéstricas, poliéstricas estacionales o poliéstricas continuas, ¿ok? Y bueno, ahora, ¿de qué parte se compone el ciclo estral? Es parecido al ciclo menstrual, pero en los animales tenemos que la fase folicular se divide en proestro y estro, ¿ok? Lo que en la mujer sería la ovulación, en los animales el estro correspondería a la ovulación, que sería el día o los días en que están fértiles y reciben al macho para la monta para quedar preñadas. Y el proestro es la fase en que el folículo empieza a desarrollarse, a madurarse y se forma el óvulo, se libera y da inicio al estro. Y cuando pues el óvulo no es fecundado, se lleva a cabo la fase luteínica, ¿sí? O lútea en el caso del ciclo menstrual.
Y en los animales se llama metaestro y diestro. ¿Ok? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque aquí podemos ver que en cada una de estas etapas participan las hormonas. Por ejemplo, en la fase folicular o proestro, ¿sí? Ocurre cuando no hubo gestación en el ciclo anterior, entonces pues la hembra entra en celo, ¿sí? En su etapa de celo, como vulgarmente se dice, y empieza a desarrollarse el folículo. Por ejemplo, en las perritas hembras se hincha su aparato y a veces se ve un pequeño sangrado. ¿Por qué? Pues porque no hubo fecundación en el ciclo anterior, entonces está iniciando su ciclo estral, ¿no? Con el proestro. Entonces, empieza a haber la liberación de FSH, que es la hormona folículo estimulante, que estimula, como su nombre lo dice, el crecimiento de un nuevo folículo, y esto hace que aumenten los estrógenos que conducen al estro. Acuérdense que los estrógenos van a preparar al endometrio para recibir al óvulo fecundado en la mujer, ¿sí? Lo mismo en la hembra de los animalitos, ¿no? Y bueno, pues esto va a conducir al estro, que sería la ovulación. Si, bueno, aquí dice si se trata del primer ciclo de la hembra o de un ciclo tras un periodo de anestro, es decir, de descanso, menciona que no habría cuerpo lúteo en el ovario, ¿ok? Entonces esa es una observación. Y en el estro, ese es el periodo de máximo desarrollo folicular durante el cual se produce un pico de LH. Acuérdense cuando el óvulo sale del folículo, se libera, entonces ese es porque hay un aumento en la hormona LH, que es la responsable que se produzca la ovulación, y este es el periodo más fértil en los animales, excepto en la vaca. Es cuando las hembras están receptivas y se forma el cuerpo lúteo, ¿ok? Y posteriormente entra el metaestro, si no hay fecundación en este periodo de ovulación, entonces pues se lleva a cabo el desarrollo del cuerpo lúteo, ¿sí? Que es lo que vimos que se va degradando, ¿sí? Y posteriormente comienza la secreción de progesterona y pues da inicio al diestro, que en esta última etapa del ciclo estral predomina la influencia de la progesterona luteínica, y al finalizar el diestro, si hay fecundación en algunas especies, el cuerpo lúteo permanecerá y continuará produciendo estrógenas y progesterona. En caso de no haber fecundación, el útero libera prostaglandinas alfa F2 que destruyen el cuerpo lúteo, y llegados a este punto, bueno, pues termina el ciclo estral en las hembras de estas especies, ¿sí? Si la hembra es monoéstrica, espera a la próxima estación reproductiva para volver a tener otro ciclo, es decir, entra en una etapa de anestro, así se llama la etapa cuando no están en ciclo estral, es un periodo de descanso, ¿no? Si la hembra es poliéstrica estacional, repetirá su ciclo siempre y cuando no haya terminado su estación reproductiva. Acuérdense de los días cortos, los días largos, ¿ok? Y si la hembra es poliéstrica continua, volverá a tener otro ciclo reproductivo y luego otro, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque pues puede tener periodos continuamente. El anestro es la parte de la actividad sexual, pero no es una fase del ciclo como las anteriores. Se considera un periodo de inactividad ovárica, que puede ser debido a una gestación. Acuérdense, por ejemplo, la gata, si si es fecundada y va a dar gatitos, pues no va a tener otro ciclo estral, aunque sea poliéstrica continua. Entra en estado anestro, pero por estar en proceso de gestación.
E incluso cuando nacen los gatitos, en el proceso de lactancia o lactación, también están en anestro. Les voy a contar una anécdota. Una vez cuando yo era estudiante, rentaba con un compañero mío que es de Oaxaca, yo soy de Oaxaca, rentamos en la Ciudad de México y encontramos una gata en un sillón viejo que teníamos en el jardín, pero cuando movimos el sillón empezaron a chillar sus gatitos. Tenía como 4 o 5 gatitos. A mí la verdad los gatos casi no me gustan y mi amigo a ese sí le encantaban, entonces los adoptó a la gata y ahí estaban en el jardín. Pues resulta de que pues él sabía que pues yo ni le hacía caso a los gatitos y pues ni me molestaba ni nada, ¿no? Y pero sí veía que yo no era atento con los gatos ni con la gata. ¿Por qué? Bueno, pues por mis razones, ¿no? Yo soy alérgico al pelo de gato, a la orina de gato, entonces siento comezón en la nariz, me da comezón en el cuerpo, por esa razón, ¿no? Bueno, una alergia. Resulta de que un día regresé yo de la universidad y me encontré a mi amigo molesto conmigo y que me empieza a reclamar, oye, ¿qué te pasaste? Y yo ni entendía, ¿no? ¿Por qué le hiciste eso a los gatitos? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué eres tan... Me dijo en groserías, ¿no? Tan malvado. Y agarra y me dice, ve a ver tu gracia que dejaste ahí. Y me voy al jardín y veo varios gatitos mutilados y muertos. Y yo así dije, pero pues le digo, oye, le digo, no, la verdad, yo no sería capaz de matar o maltratar a los gatos. Está bien que no me gusten, es más, hasta me causan alergia, ¿no? Si yo los toco o siento su pelo de gato, me da alergia, ¿no? En dado caso, pues los llevaría yo a la universidad, ahí hay una maestra que investiga el sueño en gatos, les pone electrodos y ella encantada en recibir gatos, le digo, los hubiera llevado allá, le digo, pero no los maltrataría ni los mataría, mucho menos los mutilaría, le digo. Bueno, se enojó conmigo, ¿no? Y yo le digo, no, pues se quedó con esa idea, pero yo no me quedé quieto, entonces pues al otro día llegué a la universidad, le platiqué a mis compañeros, yo no encontraba una respuesta, no entendía por qué. Entonces un compañero me dijo, ve a hablar con el maestro de mastozoología, que es un maestro que investiga los mamíferos y sobre todo felinos, el jaguar, la pantera, que son especies de interés. Habla con él y pregúntale a ver qué te puede decir, porque yo he entendido que luego a veces los gatos machos, cuando ven a una gata hembra con gatitos, pues lo que hacen es atacarlos y matarlos para adueñarse de la hembra. Dice, pero ve y habla con el profesor tal. Y ya, pues con esa idea fui y hablé con el profesor, ya le platiqué todo lo que les comenté. Entonces me dijo, mira, no, dice, es correcto lo que dice tu compañero. Los felinos, como son animales y actúan por instinto, pues un gato cuando ve una hembra, pues lo que quiere es pues adueñarse, ¿no? Ser el macho alfa. Entonces lo que quiere es reproducirse. Pero ¿qué pasa si ve una hembra que está lactando gatitos que no son sus hijos? Pues lo que va a pasar es que los va a atacar y los va a matar. ¿Para qué? Para inducir a que la hembra termine su anestro. Y ya, pues me explicó toda esta parte del ciclo estral, diestro, metaestro, anestro, lo de inducido, no inducido, etcétera, ¿no? Poliéstricas inducidas. Entonces me dijo, lo mismo ocurre con los leones en la selva, ¿no? Si un león está viejo, es el rey de la selva. Va a llegar un león más joven y va a querer adueñarse o ser el león alfa de la manada. Acuérdense que un león alfa está rodeado de varias leonas.
y van a pelear, y esto lo pasan en documentales. ¿Qué va a pasar? Pues si gana el león joven, pues va a desterrar al león viejo, que va a quedarse sin manada y seguramente va a morir, ¿no? Y se va a quedar con todo el harén y va a empezar a reproducirse con las leonas que queden ahí. Pero ¿qué pasa si tiene león, la leona tiene leon, leoncitos del macho anterior? Lo que va a hacer el león nuevo, el más joven, va a llegar y los va a matar. Porque lo que va a hacer es que al matar a los leones, que no son sus descendientes, primero evita la amenaza de que estos al crecer lo destierren a él, ¿sí? Y segundo, al matarlos, pues la leona deja de amamantar, termina su periodo de lactancia y por lo tanto se termina su anestro estacional y queda lista para que el macho induzca de nuevo su ciclo estral, su ovulación, y pueda reproducirse. Lo mismo ocurrió con los gatos en tu jardín. El macho, el gato seguramente de otra casa, llegó, vio a la gata y no sé si has escuchado en las noches cómo maullan gatos en la azotea cerca de donde está la gata. Pues todos esos gatos seguramente llegaron y acabaron con los gatitos porque se están peleando por la hembra. Más si es la única hembra ahí. ¿Para qué? Pues para que termine su anestro y tenga este de nuevo la ovulación y pues otro gato la preñe. Eso explícale a tu compañero. Si no está conforme este con esa respuesta, tráemelo, dile que venga a hablar conmigo. Yo le explico a él, dice, que bueno, pues para que él entienda que no fuiste tú el que hizo esto, ¿no? Entonces, bueno, esta anécdota viene a colación con esto del ciclo estral, ¿no? Y bueno, pues por último, esta imagen tiene que ver con los días que dura el ciclo en estas especies, sobre todo el estro, ¿no? Por ejemplo, la vaca tiene solamente 18 horas en que está en su periodo de ovulación para que el macho, el toro, la preñe, ¿sí? La monte y la preñe, y el periodo de gestación es de 9 meses. Y así otras especies aquí, ¿no? Y aquí está otra tabla donde se muestra cuántos días dura cada una de las etapas del ciclo estral en estas especies: la vaca, la yegua, el puerco, la oveja, la perrita, ¿sí? Y bueno, pues si quieren conocer más sobre esto, pues hay diferentes videos en YouTube sobre el ciclo estral y las hormonas que participan en cada una de estas etapas del ciclo estral, ¿ok? Bueno, ¿qué les pareció esta pequeña explicación? Ahora, conocer cuándo está el pico más alto de la FSH, de la LH, sirve para los criadores de perro, de razas finas o de caballos pura sangre, porque al medir estas hormonas pueden saber en qué día puede la yegua estar en ovulación para inseminizarla artificialmente. Acuérdense que muchas razas de caballos finos pues se reproducen por sementales. A veces van, rentan el semental o compran el espermatozoide congelado del semental para preñar artificialmente a las hembras y tener un linaje pues mucho más fino, en el caso de los caballos pura sangre o incluso en la reproducción de ovejas, de cabras, de ganado vacuno. Todo esto no tiene esa aplicación en la rama de la producción animal, ¿ok? Y bueno, pues todo esto sirve para que vean cómo lo que estamos aprendiendo en estos temas de evolución, reproducción y ciclo celular también tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Ahora, la pregunta es, ¿por qué evolutivamente
Estas especies son monoéstricas, poliéstricas estacionales, poliéstricas continuas. ¿Cuál es el sentido evolutivo de que estas especies se comporten así? ¿Por qué esa adaptación? ¿Qué ventajas reproductivas les da en el medio donde viven? Esa es una buena pregunta que pueden ustedes hacerse y responder para relacionar esto con el tema del módulo y de la unidad 3. ¿Ok? Con esa pregunta de reflexión, pues dejo hasta aquí la videosesión para no alargarla más, porque ya me llevé 1 hora y media casi. Y bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios, dudas, por favor compártanos aquí. Alberto dice muy interesante, Jazmín igual. Daniela, bueno, anteriormente dijo que ninguna pregunta. Andrea, muy interesante, no sabía lo de los gatos. Es cruel, pero simplemente es su naturaleza. Así es, como la de los leones, ¿no? En la selva. Jazmín, ninguna duda. Gracias. Perfecto, bueno, pues si no hay preguntas, si no hay dudas, yo les agradezco de antemano su participación, su presencia, su conexión en línea y sobre todo también pues su tolerancia, ¿no? Con los contratiempos que tuvimos en esta sesión. De repente, bueno, pues son situaciones que se presentan, pero afortunadamente creo que cumplimos el objetivo, el propósito de esta sesión, que haya reforzado el tema de el eje hipotálamo hipófisis gonadal. ¿Ok? Excelente noche, me despido, en breve les voy a compartir el video. Buen fin de semana, hasta luego. Soy el asesor José Luis Cano Velasco, hasta luego.